Bueno, pues ya estamos grabando. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nada, bienvenidos, bienvenidas a otra nueva sesión que tenemos de la asignatura de didáctica de la geometría. Bueno, esta sesión es la penúltima sesión que tenemos. Ya estamos casi al final, nos queda nada, nos queda una última sesión y con esto ya liquidamos lo que sería pues la asignatura. ¿De acuerdo? Vamos a poner, como siempre hacemos, bueno, pues la programación para así ir asentándonos todos, yo también, en lo que vamos a tener que hacer hoy. Venga, vamos a poner aquí la programación y ahora yo me tengo que arreglar con todas las pantallas que tengo abiertas. Un segundín. Esto lo vamos a poner en pantalla completa. Y vamos a quitar esto de aquí y vamos a poner esto de aquí. Bueno, pues yo creo que estamos. Vale. Entonces, como os decía, hoy tenemos la penúltima clase del curso, ¿de acuerdo? Hoy vamos por la semana 14, ¿vale? Estamos en la semana 14. Voy a borrar estos comentarios de aquí. Un momento, deja borrar. Voy a borrar esto porque esto ahora mismo no lo quiero. Así. Estamos en la semana 14 del curso y lo que vamos a hacer es continuar hablando de estos proyectos de innovación en geometría, que bueno, que ya comenzamos a hablar de ellos en la clase anterior. En la clase anterior, por hacer un poco de memoria y por ir aterrizando un poquito a poco en la clase, lo que estuvimos desgranando, si os acordáis, es qué características tenían que tener estos proyectos de innovación que podíamos implementar en el aula, bueno, pues para darle una vuelta a cómo enseñábamos geometría, en general a cómo enseñábamos matemáticas, ¿de acuerdo? Estuvimos describiendo pues algunas de las características que tenían que tener, ¿vale? Y una de estas características, por empezar por el principio, era la motivación. Es decir, nosotros tenemos que detectar que algo no está funcionando, lo cual en matemáticas pues no es algo muy difícil, ¿vale? Porque sinceramente la enseñanza de las matemáticas pues tiene muchas carencias, ¿vale? Y cosas que no estamos haciendo demasiado bien como docentes. Y, y que en general pues son susceptibles de mejora, de bastante mejora, pues entonces ahí tenemos una oportunidad, ¿de acuerdo? Una vez que hemos detectado una oportunidad o una necesidad de innovación, ¿vale? Seguimos comentando que esto no iba de yo voy un día a clase y hago algo distinto a lo que vengo haciendo todos los días y al día siguiente continúo con mi forma habitual de dar clase. No, esto tiene que ser algo sostenido en el tiempo, donde tenemos que tener una base teórica, ¿de acuerdo? En el cual nos tenemos que fundamentar. Esta base teórica puede ser o bien que leamos la bibliografía y que detectemos, ¿vale? O que nos informemos sobre cómo mejorar pues, aquellos aspectos que hemos detectado que no están funcionando, ¿vale? O también la propia experiencia que tenemos. Nosotros cuando damos clases de una asignatura como matemáticas, pues ya sabemos dónde la gente pues, no se suele enterar de los conceptos que queremos transmitir. Entonces ahí tenemos que como que incidir un poquito más, hacer algo distinto, ¿no? Cambiar un poco la forma que tenemos de la clase para reforzar esos conceptos, ¿vale? Una vez hecho este trabajo de campo, pues podemos proponer una innovación. Innovación que yo os comentaba en la clase anterior, que es muy importante que, primero, tenga en cuenta la realidad en la que nos movemos, ¿no? Es decir, en el contexto tanto legislativo como el contexto de los estudiantes, como el contexto del centro en el que estamos, que muchas veces el centro tiene una línea de actuación pues muy marcada y pues nosotros pues no tenemos tanta libertad como para cambiar la forma de enseñar y también muchas veces pues no tenemos muy en cuenta pues cómo somos nosotros, ¿no? Este autoconocimiento como docente a mí me parece importante porque hay cosas pues, que nos van más a cómo somos, cómo damos clase y otras cosas pues, que nos pueden ir un poquito menos, ¿vale? Dicho esto, yo insistía mucho en la clase anterior que el objetivo primordial, yo en esto os confesaba que era súper utilista, muy utilista, el objetivo era transmitir conceptos, ¿vale? Transmitir los conceptos matemáticos de una forma adecuada, en este caso los conceptos de geometría. Entonces, aquí yo creo que de todos estos puntos que tenemos que tener en cuenta, el principal para mí eran los estudiantes, en el cual de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, bueno, pues yo, esto es algo muy personal, insisto, es como yo lo veo, ¿vale? Pues yo adaptaría un poco, pues, el proyecto, la forma de dar clase o un poco los contenidos dentro del margen que tengo que me permita la legislación, ¿vale? ¿A qué?
pues los estudiantes pues avanzarán lo máximo posible, ¿vale? Todos hemos sufrido, ¿vale? Docentes que sabían que no nos estábamos enterando de nada, y no me refiero solo en secundaria, sino también en Sí, es universidad, verdad. y no eran capaces de alterar ni lo más mínimo ni un ápice en su forma de proceder en clase, ¿vale? Aunque nadie se enterara de nada y era aquello un absoluto caos, ¿de acuerdo? Entonces, para evitar esto, pues pongamos siempre el foco, ¿vale? En los estudiantes como elemento principal. Una vez que hemos planteado la innovación y que, bueno, pues lo estamos llevando a cabo, no podemos olvidar que tenemos que tener algún instrumento de medida sobre si la cosa está funcionando o no. Más allá de los instrumentos de medida del aprovechamiento de las sesiones que planteemos, de la innovación que planteemos por parte de los estudiantes. Tipo rúbrica, lista de cotejo, examen, presentación del proyecto que puedan realizar, etcétera, etcétera. Pero aparte de esto, ¿vale? También tenemos que comprobar nosotros, tener esa herramienta, ese control sobre si la cosa ha funcionado o no ha funcionado. Algo tipo, los estudiantes saben más o menos o tienen más conceptos geométricos o menos con esta innovación educativa que hemos planteado. Aquí muchas veces la innovación educativa, pues, en mi opinión, pues falla, ¿vale? Porque lo planteamos, pero nunca llegamos a comprobar si, si está funcionando o no. Bueno, si lo que hacemos pues funciona, porque hay veces que nosotros lo podemos plantear con nuestra mejor intención, ¿sí? Podemos plantearnos, vamos a hacer esto de esta forma o de aquella con la mejor intención, pero puede que no funcione. Y no es porque lo estemos haciendo mal, sino porque hay veces que las cosas, oye, pues no funcionan. ¿Vale? O no es el grupo, no es el contexto, ¿vale? O no es la situación adecuada para llevar a cabo eso. No pasa nada, recogemos velas, ¿vale? Y nos planteamos hacerlo de otra forma. Entonces, este control sobre si está funcionando o no, que ya os digo que esto va más allá sobre si los estudiantes están entendiendo los conceptos o no lo están entendiendo, ¿vale? Yo creo que va un puntito más allá, pues también es necesario de tener, ¿sí? Y ya por último, que es algo que también hablamos en la clase anterior, ¿vale? Es este que la innovación educativa, este proceso vivo, ¿vale? De la innovación educativa. En el sentido de, esto no es yo genero un documento cerrado y yo de ahí no me salgo año tras año, ¿vale? No sé si vosotros recordáis en la universidad, yo sí recuerdo, docentes que venían dando la misma clase palabra por palabra año tras año. No, esto tiene que ser algo vivo, algo dinámico, en el sentido de que el input, ¿vale? Tanto de los estudiantes como de esta revisión que hacemos de la innovación, ¿vale? Como de nosotros mismos que vamos madurando a medida que vamos dando más clases, vamos cogiendo más tablas, vamos cogiendo más experiencia dando clases, ¿vale? Pues todo esto lo tenemos que proyectar de nuevo sobre la innovación y ir haciendo retoques o cambios mayores, pues depende un poco de la situación, o si cambiamos de centro educativo, adaptarnos a la nueva situación. Quiero decir con esto que esto no es un bloque cerrado, ¿vale? No es algo que yo genero, lo encierro en una urna y tiro la llave. No, esto tiene que ser algo vivo, ¿vale? Siempre sujeto a revisión continua, ¿de acuerdo? Entonces, tengamos todo esto en cuenta, ¿vale? A la hora de plantear el tema de la innovación educativa. Esto es un poquito el resumen de lo que hicimos en la clase anterior. ¿Qué vamos a hacer en esta clase? Bueno, pues en esta clase principalmente lo que vamos a es a revisar algunas propuestas de innovación en geometría, ¿vale? Vamos a dar algún input, no el desarrollo de la propuesta en sí, pero sí vamos a dar alguna idea sobre qué temas o qué elementos, ¿vale? O qué ideas podríamos implementar en nuestra innovación educativa, ¿vale? Nosotros aquí en los apuntes pues hemos generado 4 o 5 ideas que nos parecen interesantes, ¿vale? Y nada, era sencillamente enseñárosla para que, llegado el momento, tengáis bien formadita esta caja de herramientas de recursos matemáticos y llegado el momento, si la situación es proclive a ello, pues podáis tirar de este recurso matemático y plantear una propuesta de innovación, un proyecto de innovación, pues basado en este tema, ¿vale? Muchas veces lo que más nos cuesta es elegir el tema, ¿vale? El tema. Luego ya, una vez elegido el tema, el proceso ya viene como de corrido, ¿no? Porque es algo como más, digamos, que requiere menos.
no sé, imaginación, si queréis, es algo como más mecánico. Yo planteo un aprendizaje basado en proyectos, con estos pasos, estos pasos, estos pasos, pero en este ejemplo, por ejemplo, del aprendizaje basado en proyectos, lo que me fallaría un poco, lo que es difícil de elegir, y esto si hacéis un TFM a este respecto os vais a dar cuenta, es el tema, sobre qué tema hago yo el proyecto, ¿vale? Sobre qué tema pivoto para que los estudiantes puedan trabajar. Bueno, pues aquí lo que vamos a dar es alguna propuesta de innovación, algunas ideas, ¿vale? Y por último, pues nada, vamos a hablar un poquito de un proyecto real, ¿vale? Que tuvo bastante éxito, que es el uso que se basaba en el uso de la papiroflexia para la enseñanza de la geometría. Esto lo hemos hablado alguna vez como la papiroflexia, que es el origami, ¿vale? Este hacer figuras con papel, ¿vale? Pues nos sirve, por ejemplo, para enseñar simetría, ¿vale? Y para, a partir de desarrollos planos, pues crear objetos tridimensionales. Entonces nos da como una visión, ¿vale? De ese feeling tridimensional que muchas veces os he dicho que a veces pues nos falla, y a mí me falla personalmente y que por eso he puesto, siempre hago mucho énfasis cuando imparto esta asignatura de didáctica de la gente, ¿vale? Entonces esto es lo que nos queda por delante para hoy. Para la semana que viene, que ya sería la última clase, que la última clase la tenemos. Parece que es el miércoles, ¿no? A ver que no mire yo aquí en mi calendario. Sí, el miércoles 1 a mis 3 de la tarde, ¿vale? Vamos a ver, nada, el diseño de una situación de aprendizaje en el cual aquí vais a trabajar vosotros, ¿vale? Principalmente en la clase. Y de aquí ya vamos a exámenes, corregimos, aprobáis y a disfrutar de la vacaciones. Bueno, pues vamos a ello. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión relativa a la clase, al desarrollo de la asignatura y demás? Las actividades ya las corregí también, lo tenemos todo listo, ¿vale? Así que ya solo nos queda rematar la asignatura con esta. Bueno, pues vamos a ello. Venga, vamos a ello. Entonces, como os decía, pues bueno, pues lo que nos queda por delante es hablar un poco de algunos ejemplos, ¿vale? De propuestas de innovación, pues bueno, porque nos puede resultar interesante. Y que llegado el momento, bueno, pues podemos utilizar para trabajar en nuestras clases, ¿vale? Ya os digo, la idea es ir rellenando, eh, perdona. Vale. Ir rellenando esa caja de herramientas, ¿vale? Con ideas de proyecto por si en algún momento, oye, pues a lo mejor no sirve, ¿no? La idea sobre la que vamos a pivotar sería esta. ¿Cómo analizar proyectos de innovación para la enseñanza de la geometría? ¿De acuerdo? Venga, pues vamos a ver. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de algunas propuestas de innovación en geometría, como ya comentaba, y algún ejemplo real de proyectos de innovación en geometría. Este sería un poquito el esquema, ¿vale? Que vamos a seguir. De todo esto hemos hablado, si la mano se la veis, esto no he hablado, y esto también, ¿vale? Y los proyectos de innovación que vamos a hablar un poquito, evidentemente, de la geometría y la arquitectura, del arte, ¿vale? Que esto también es algo muy bonito, ¿vale? De la robótica, de la historia, del uso de GeoGebra, ahora lo vemos, ¿de acuerdo? Vale. Vamos a empezar. En este apartado, sencillamente lo que vamos a hablar es de distintas ideas o de posibles ideas de proyectos de innovación. Insisto en esto no va de aprendernos de memoria, sino de ir teniendo como ideas, ¿no? De ir como estar sujeto siempre a este proceso de ideas, ¿vale? Que podemos desarrollar en una hora de educación, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver. Primero de todo, el uso de la geometría o perdón, em, un proyecto de innovación, ¿vale? Que estuviera basado, mejor dicho, en la arquitectura. Esto es algo obvio y que se cae un poquito por su propio peso. ¿Por qué? Porque en la arquitectura tenemos muchísima geometría y la arquitectura es algo que tocamos con las manos, ¿vale? No hace falta que estemos en una gran ciudad con rascacielos, edificios súper grandes, complejos, ahí súper modernos y demás. Podemos estar en una zona rural, ¿vale? Y tener pues ejemplos geométricos dentro de la arquitectura. Yo vivo en una zona rural,
¿vale? Y hay ejemplos geométricos en arquitectura, por ejemplo, en las chimeneas de las casas que estoy viendo ahora mismo, que tienen forma de prismas. Entonces, podemos hacer uso de todos estos elementos geométricos, ¿vale? Para el trabajo en geometría. Aparte de esto, hay algunas propiedades de las figuras, ¿vale? Que también podemos utilizar y que son interesantes, que tienen mucha aplicación en geometría. Yo no sé si comenté, recordadme si comenté de por qué los triángulos se utilizaban tanto en arquitectura. Lo llegamos a hablar. Esto de por qué los triángulos se utilizan, por qué se utilizan tanto en arquitectura, por qué eran tan estables. Llegamos a hablar, por ejemplo, de que si yo tengo un cuadrado, por ejemplo, yo empujo el cuadrado por aquí, yo acabo convirtiendo el cuadrado como en un rombo, ¿no? Una cosa así, ¿vale? Pero sin embargo, si yo tengo un triángulo, ¿vale? ¿Sí? Y yo empujo el triángulo por aquí, el triángulo no se deforma. Si lo empujo por aquí, yo no puedo deformar esta figura, ¿vale? No deforma el triángulo, ¿vale? Entonces, es por esto que se utilizan tanto en arquitectura, porque son muy estables. Si os fijáis, por ejemplo, en las escaleras, en una escalera de esto de un camión de bomberos, ¿veis? Los travesaños van formando triángulos, ¿de acuerdo? Para que la escalera no deforme. Entonces, esto es algo que también podemos comentar y que, oye, que llama mucho la atención, ¿no? En este ejemplo de geometría y arquitectura, bueno, pues el título pensado sería Geometría en acción, arquitecto en el aula. La justificación, más o menos lo que yo he comentado, que la arquitectura integra de forma natural, pues muchas figuras geométricas, ¿vale? En contextos reales, lo cual es muy interesante porque yo estoy sacando la geometría del aula, ¿vale? Aparte de esto, de esta integración a escala real de los objetos geométricos, el trabajo en arquitectura también nos permite trabajar tanto con maquetas como con planos, ¿vale? Y los planos, ¿vale? El jugar con planos tiene muchísima matemática, ¿vale? Desde lo que sería la escala de los planos, ¿vale? Que a veces nos dicen, esto es 1 kilómetro, ¿vale? Y esto resulta que es 1 centímetro. Entonces yo aquí tengo una conversión de unidades en un plano, ¿vale? Hasta, por ejemplo, el trabajo con lo que son las curvas de nivel, ¿eh? Curvas de nivel. Entonces yo aquí tengo como mucha matemática, ¿vale? Aparte de esto de matemática, ¿vale? De la escala y las curvas de nivel, bueno, en esto de los planos, también tenemos, por ejemplo, todo esto del dibujo isométrico o lo que serían el isométrico, estas proyecciones de, ay, ¿cómo se dice? De planta, perfil y alzado, ¿eh? Que nos permite, bueno, pues ahí jugar ya no solo con geometría, ¿vale? Sino con más aspectos de la asignatura de matemáticas, oye, pues que resulta interesante. De hecho, a mí me resultan especialmente interesantes siempre los temas de frontera. Yo siempre en mi trabajo, ¿vale? En mi trabajo de investigación, yo siempre he trabajado en la frontera de distintos campos. Entonces, yo tengo mucha afinidad por estos trabajos de frontera. Entonces, me gusta todo transversal. En el sentido de que si yo puedo plantear un proyecto que, aparte de trabajar geometría, oye, pues voy a trabajar cambio de unidades, algo de dibujo y demás, pues mejor que mejor, ¿vale? Porque estoy trabajando la matemática como un todo, ¿vale? Lo cual, pues lo que hace es que los niños adquieran esta visión global de la asignatura de matemáticas y no tengan esta visión disjunta, hecha de bloques que no se conectan, ¿vale? De la asignatura, que en mi opinión es algo pernicioso. ¿Eh? ¿Cuáles serían los objetivos de esta innovación? Pues nada, comprender propiedades de figura y cuerpo geométrico, aprender transformación y escala, el desarrollo de la visualización espacial. Si vamos a trabajar en equipo, el trabajo, fomentar el trabajo cooperativo, que podemos poner colaborativo, ¿vale? Si tienen que desarrollar un proyecto, por ejemplo, las técnicas de presentación oral y escrita, pues, tendríamos como distintos objetivos a cumplir. Ya veis que esto es algo bastante rico, ¿vale? Metodología a aplicar. Pues en este caso, yo creo que lo mejor sería, y casi siempre va a ser, el trabajo por proyectos, ¿vale? El trabajo del ABP. ¿De acuerdo? Nosotros ahí planteamos un pequeño proyectito, hacemos los equipos, ¿vale? Y a partir de ahí, bueno, pues los chicos
pues van trabajando, ¿vale? Y demás, ¿de acuerdo? En este trabajo por proyectos es muy importante complementar lo que son las sesiones prácticas, ¿vale? Que los niños tengan, digo niños cuando son más chicos, ¿vale? Son los adolescentes, mejor dicho, tengan una cierta libertad de, un poco de llevar el trabajo a su forma y demás, ¿vale? Con indicaciones teóricas. Entonces tenemos que ir combinando lo práctico con lo teórico. También tenemos que plantear, ¿vale? Una duración que no sea excesiva para que no sea muy cansado, pero tampoco sea excesivamente corto para que el proyecto pues, pueda tener una cierta entidad, ¿vale? También el aprendizaje basado en proyectos siempre se suele concluir con una presentación oral de resultados, ¿no? Resultado esperado, bueno, pues mayor comprensión entre geometría y el entorno constituido, un dominio de las escalas, trabajo con mapas, ¿vale? Desarrollo de la visión espacial, mejorar el trabajo en equipo, aumento de la motivación, etcétera, ¿vale? Aquí tenéis, pues nada, una pequeña infografía, ¿vale? Sobre el trabajo. Si os fijáis, ¿vale? Ejemplos de objetos geométricos en arquitectura hay mil. Por ejemplo, algo muy interesante es, no sé si conocéis la Sagrada Familia, que es esta iglesia que está en Barcelona, que el Papa estuvo hace poco, que estuvo hace poco aquí en España y estuvo allí dando una misa en algo. Bueno, y se hizo una de las últimas torres de la Sagrada Familia, ¿vale? Pues se bendijo, ¿vale? Esa iglesia, que es esta, tiene mucha matemática por dentro, ¿de acuerdo? Porque está hecha a partir te lo diré, de cónicas, ¿vale? Entonces tiene muchas matemáticas. De hecho, pues cualquier iglesia hoy en día pues tiene muchas matemáticas, ¿vale? Por ejemplo, los arcos en las iglesias o un arco normal y corriente, ¿vale? Pues tiene la puedes trazar mediante catenarias, ¿vale? Que es una curva geométrica. Dicho de otra forma, ¿vale? Es decir, hagamos lo que hagamos, pues tenemos muchos ejemplos que son bastante bonitos de usar, ¿vale? Y que van a motivar a los chicos, ¿vale? Luego, por último, no olvidéis, ¿vale? Pues una presentación de resultados, ¿vale? Lo cual pues, siempre le queda bien. Sagrada Familia. Sagrada Familia. Si no la conocéis, echadle un vistazo en internet, ¿vale? Porque es bastante bonita la iglesia. Otro ejemplo que podemos trabajar sería arte y geometría, ¿vale? Este es otro de mis temas favoritos, ¿vale? Porque une dos campos que en principio parecen disjuntos, ¿vale? El arte y la matemática tienen muchísima más relación de la que podríamos nosotros eh, eh, pensar a primera vista, ¿vale? Por ejemplo, el arte está muy relacionado, o el concepto de belleza clásica está muy relacionado con el número áureo, ¿vale? O con el número de oro que nos da, bueno, por las proporciones de lo que sería la belleza clásica. Entonces ahí tenemos un mogollón de matemáticas, porque el número áureo surge de la sucesión de Fibonacci, ¿vale? Entonces tenemos mucha matemática, ¿vale? De hecho, yo he dirigido algún trabajo de fin de máster sobre matemática y arte, ¿vale? Y fue muy interesante. En este caso, el título que se propone sería Geometría creativa a través del arte y la justificación pues sería unir dos elementos que al principio parecen disjuntos, ¿vale? Y en ese campo, ¿vale? De intersección entre ambos elementos es donde surgen las cosas quizás más interesantes, ¿vale? Por ejemplo, en este caso sería explorar la geometría ya no solo quizás desde el punto de vista matemático, sino también desde la dimensión estética. Desde ese punto de vista estético de cómo los objetos matemáticos pues también pueden crear objetos, ¿vale? O se pueden crear objetos a través de contenido matemático que sean bellos, ¿vale? Entonces la belleza y la matemática no son cosas tan disjuntas una de la otra, ¿eh? Aquí, evidentemente, pues también tenemos expresión personal, ¿vale? Porque también el tema de la belleza es algo personal, ¿vale? Y cómo nosotros nos relacionamos con ella, el desarrollo del pensamiento visual, etcétera, ¿vale? Los objetivos. Pues podrían ser, por ejemplo, el analizar distintos elementos geométricos presentes en obras artísticas, ¿vale? Desde simetría, transformaciones del plano, fractales, etcétera, ¿eh?
Metodología que se propone, pues estudio artístico, por ejemplo, de Escher, de Mondrian, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, yo creo recordar que el trabajo de fin de máster que yo dirigí era el estudio de las curvas cónicas a través de la pintura de Rubens. Me parece que era algo así. Hablo un poquito de memoria, porque fue hace unos años. ¿Vale? Entonces, en los cuadros de Rubens se pueden ver cómo hay un montón de curvas cónicas dibujadas. Ejemplos, técnicas que podemos utilizar, pues dibujo, fotografía, diseño digital, etcétera, ¿vale? Y se desarrollan pues actividades de observación, reproducción, creación de composiciones y demás. ¿Qué resultado esperamos? Por un lado, y, y asimilar, ¿vale? Que las matemáticas, en este caso la geometría, no es algo ajeno a, por ejemplo, al mundo del arte, sino es algo que está presente constantemente en nuestra vida diaria, ¿vale? Entonces, el papel de la geometría en el arte es algo importante que tenemos que reconocer. Unido a esto, como estamos trabajando con obras artísticas y estamos dentro de un contexto artístico, pues evidentemente se espera un incremento de la creatividad, del desarrollo de visualización espacial, ¿vale? Y de las producciones artísticas matemáticamente fundamentadas. Aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? En el cual, ¿vale? Pues se puede trabajar mediante la geometría creativa a través de la, ¿de acuerdo? En el cual, este es un cuadro, por ejemplo, de Mondrian, ¿sí? Pues podemos trabajar figuras geométricas, o los cuadros de Escher, estos de la escalera infinita y demás, ¿vale? Que tienen un montón de matemáticas por detrás, ¿vale? Diseño de fractales mediante ordenador. Aquí podemos implementar también el uso de recursos TIC, ¿vale? En definitiva, ¿vale? El universo de posibilidades, pues es casi infinito. Aquí he buscado un pequeño vídeo que me gustaría poneros, ¿vale? Para complementar, bueno, pues esta idea que os estoy diciendo. Dejadme un momentín que busque el vídeo. Ya. Este de aquí, este es de un proyecto. Segundo, perdí de tanta. Vamos. Influencia de las matemáticas en el arte. Un mosaico de la obra Retrato de Giovanna degli Albizzi, Tornabuoni de Domenico Ghirlandaio. Con el presente trabajo pretendemos ejemplificar la unión del arte y las matemáticas, en distintas expresiones, concretamente en la técnica del mosaico y en el concepto de profundidad. Nuestra pretensión es exponer una pequeña muestra de dicha influencia a través de la famosa obra del Quattrocento florentino. Domenico Vigordi nació en la República de Florencia en 1448. Su padre Tommaso era un joyero y fue uno de los primeros en fabricar diademas con las que las jóvenes florentinas embellecían su cabello, la guirnalda, y de ahí el sobrenombre de Ghirlandaio, que van a heredar sus hijos. El joven Domenico Vigordi, Ghirlandaio, aprendió pintura y mosaico. Este es otro de los motivos por los que hemos elegido la técnica del mosaico para nuestra obra. Y el motivo principal es porque la industria del azulejo es uno de los pilares económicos de nuestro pueblo de la España vaciada. Para enlazar de la manera más sencilla el arte y las matemáticas a través del mosaico, debemos referirnos al término geometría. En primer lugar, definiremos mosaico como la construcción geométrica en la que usando una o varias figuras cubrimos todo el espacio del plano, de manera que entre ellas no hayan huecos ni solapamientos. Existen distintas maneras de realizar un mosaico. Los más sencillos están compuestos por polígonos regulares del mismo tipo. Nuestro mosaico combina polígonos regulares con irregulares. En la construcción del mosaico también hemos trabajado otros conceptos relacionados con las matemáticas. La coordinación visual, el concepto de superficie, la estimación de los resultados y la representación espacial, entre otras. Otro de los conceptos importantes dentro del trabajo en el que se unen el arte y las matemáticas es la profundidad y la perspectiva del cuadro en el que estamos trabajando. La perspectiva es el mejor procedimiento para crear una sensación tridimensional. El retrato de Ghirlandaio se enmarca en un ambiente en el que encontramos distintos planos espaciales. En un primer plano encontramos a la figura femenina. En el fondo se coloca una hornacina con varios objetos alusivos a sus delicados gustos y carácter. Nosotros hemos querido representar en 3 dimensiones, en el espacio, un cuadro que es plano, pero lo que se representa en él es tridimensional.
Bases filosóficas. En la sociedad renacentista, la belleza no significaba una simple apariencia física, se tornó la medida cuantificable de virtudes morales e intelectuales. Bueno, pues ese era un ejemplo de cómo implementar o de cómo unir, ¿vale? La geometría y el mundo del arte. Este vídeo se tuvo que grabar durante la pandemia porque iban todos con mascarilla. Ya os digo que hay como más ejemplos al respecto. Dejadme un momentito, voy a ver si encuentro, dejadme un momento, a ver si encuentro el TFGS, el TFMS que os decía. Pero lo tengo en mente y a ver si viene alguna foto de... eh, 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 eh. Dejadme ver si lo encuentro. Tengo- tengo- No, ese no es. No, no lo voy a encontrar. Bueno, si lo encuentro, os lo paso. ¿Vale? Bueno, vamos así. Entonces, esto con respecto al mundo del arte, ¿vale? Que sería como la segunda idea que os queríamos lanzar. La tercera idea, ¿vale? Es también algo pues bastante obvia, en el sentido de que la geometría también está íntimamente relacionada con el mundo tecnológico y con la robótica. Por ejemplo, mediante la programación de trayectorias. Esto es algo que ya hemos visto creo que fue en la clase anterior, no en la otra, con que yo os hablaba que hoy en día, mediante la inteligencia artificial, es fácil hacer una programación en HTML de un jueguecito muy sencillo, por ejemplo, para programar un robot que tenga que seguir una determinada trayectoria, ¿vale? De hecho, se os daba el ejemplo. Ahí también podemos trabajar muchos aspectos geométricos. El título de este proyecto, de esta idea de innovación que os proponemos, se llama Primeros pasos en la geometría robótica, ¿vale? Y la justificación es clara, ¿vale? La robótica y la tecnología ofrecen entornos manipulativos y motivadores para el trabajo de geometría mediante programación y diseño digital. Esa es la justificación que debemos poner en el papel. La justificación, la otra, es que a los chicos les encanta. Les encanta. Y si yo estoy haciendo algo que a los chicos ya les encantan, pues eso ya lo tengo ganado, ¿vale? Los objetivos, por ejemplo, diseñar un robot en un entorno 3D, imprimir figuras sólidos en 3D, utilizando estas impresoras volumétricas, ¿vale? Construir un robot, programar trayectoria, movimientos basados en conceptos geométricos, etcétera. Por ejemplo, que siga una determinada curva, ¿vale? O que siga una catenaria entre dos puntos, ¿vale? O que sirva un tiro, o que siga un tiro parabólico, una curva parabólica. Por ejemplo, esto ya es abierto a vuestra imaginación. La metodología, de nuevo, para este tipo de proyectos, para este tipo de iniciativa, ¿vale? Lo que mejor encaja es el aprendizaje basado en proyectos. El aprendizaje basado en proyectos mediante el trabajo en grupo, ¿vale? De nuevo, importante, combinar clases prácticas con clases teóricas, ¿vale? Para tener un seguimiento continuo del proyecto. No podemos decirle a los chicos, oye, hacer esto sin más, sin ir haciendo como cumpliendo lo que se llaman milestones, ¿no? Como hitos en medio del proyecto, ¿no? E ir como teniendo como un seguimiento continuo de cómo se está desarrollando el proyecto, ¿vale? No sirve decirle hacer esto y no volver a preguntar del proyecto al cabo de 2 meses
¿vale? Y luego en 2 meses que me presenten lo que tengo, ¿no? Nosotros como docentes tenemos que ir haciendo como un seguimiento y está bien que en medio del proyecto yo digo que haya hitos, ¿vale? Hitos, hitos en español o milestones en inglés, ¿vale? Que son como, se podría traducir como entregas parciales, si queréis, ¿vale? Que nos sirven para comprobar cómo se está desarrollando, pues, este proyecto, ¿vale? Los resultados, pues una mayor comprensión de sólidos, una mayor comprensión de las posibles trayectorias que puede seguir un objeto, ¿vale? El manejo en coordenadas tridimensionales y en 2 dimensiones, la mejora de competencias digitales, ¿vale? La mejora del trabajo en equipo, cómo están trabajando por proyectos y seguramente al final tengan que hacer una presentación, pues la mejora de estas habilidades comunicativas, el poder defender una idea, el saber comunicar en público, el saber contraargumentar una crítica, etcétera, etcétera, ¿vale? Como veis, de nuevo, como trabajo por proyectos, voy a trabajar ya no solo las competencias propias de las matemáticas, sino también puedo trabajar otras competencias transversales, ¿vale? Que son propias de otras asignaturas distintas de las que estoy impartiendo, en este caso de matemáticas, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo sobre de organización, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ir paso a paso, ¿vale? Lo primero sería, cuando yo trabajo por proyecto, es definir bien lo que vamos a hacer. Definir bien el proyecto, definir bien cómo nos vamos a organizar, definir bien las tareas, planificar el tiempo, definir bien los grupos de trabajo, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo esto lo tengo que tener muy claro al principio. De hecho, cuando se trabaja por proyecto, la primera clase siempre suele ser de presentación del proyecto, ¿vale? Definir un poco las reglas del juego, etcétera, etcétera, ¿vale? A partir de ahí, una vez que tengo definido el marco, el contexto en el cual el proyecto se va a llevar a cabo, ¿vale? Pues ya vamos directamente al proyecto, ¿vale? Que sería, ¿qué hacemos en el proyecto? Pues en este caso podemos diseñar en 3D las piezas de robot, ¿vale? Y para eso, pues yo tengo que aplicar geometría, ¿vale? Tengo que ver cómo voy a organizar el robot con distintas piezas geométricas, a lo mejor con cubos, con cilindros para los brazos, ¿vale? O para las ruedas, etcétera, ¿vale? Una vez que lo tenga definido, pues las puedo imprimir en 3 dimensiones y luego construimos y ensamblamos el robot. Ya tengo el robot construido a partir de objetos geométricos, ¿vale? Para programar y probar el robot, bueno, pues podemos hacer, esto ya depende un poquito de a gusto como queráis, utilizando Scratch, Python o lo que sea, ¿vale? Para controlar el robot que tiene que tener algún motor, ¿vale? Que yo pueda controlar. Por ejemplo, puede ser sencillamente un coche, ¿no? Una especie de coche con un motorcito que mueva las ruedas, ¿vale? A partir de ahí, una vez que ya tengo programado el motor, ¿vale? Lo que tengo que hacer es diseñar trayectorias y hacer que mi robot, ¿vale? Que yo ya he programado, pues siga esta trayectoria, ¿vale? Pruebo robot, ajusto el programa, ¿vale? Y demás. Y luego, pues puede hacerme como un reto, que el robot tenga que ir por como una carrera de obstáculos, algo así, o hacer una competición con otros robots de otros compañeros. Lo que queráis, ¿vale? Esto ya es un poco a gusto de cada uno y depende de vuestra imaginación, ¿vale? Por último, en estos proyectos ya os digo que esto es mucho de presentar el proyecto, ¿vale? De hacer críticas constructivas a los proyectos de otras personas, ¿vale? De cómo lo podríamos haber mejorado, de cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de nuestro proyecto, qué hemos aprendido, etcétera, en esta presentación, ¿vale? Esta reflexión, pues que siempre se suele hacer, o que se debe hacer, ¿vale? De los proyectos que llevamos a cabo, ¿vale? Bien, así este sería un ejemplito así sencillo de un proyecto STEM, ¿vale? Que aquí, pues como veis, pues mezclamos, pues, conceptos y mezclamos, pues, aptitudes, pues, de muy distintas asignaturas, ya no solo de geometría, sino también un poquito de matemáticas, de otras áreas de la matemática, de expresión oral, etcétera, ¿vale? Este sería un pequeño ejemplo de lo que podéis hacer, ¿de acuerdo? Sigamos. Otro ejemplo de lo que podemos hacer. Hemos visto la geometría y robots y arquitectura y arte, ¿vale?
para completar este mundo relativo al arte, ¿vale? Sería muy interesante también, o a mí me resulta también muy interesante, este proyecto o esta innovación educativa, ¿vale? Basada en instrumentos geométricos históricos, ¿vale? El título sería Geometría en el tiempo, redescubriendo instrumentos del pasado. Por ejemplo, nosotros, el desarrollo de la geometría, el desarrollo de estos instrumentos de navegación, por ejemplo, estuvo muy unido al desarrollo de las civilizaciones, porque tenéis que pensar que en el siglo XV, siglo XVI, ¿vale? Aquel que pudiera navegar mejor, que tuviera más herramientas para orientarse en la navegación, pues tenía una ventaja competitiva evidente frente a otros países, otras culturas, ¿vale? Que no tuvieran esta capacidad de orientación. Entonces, debido a esta necesidad, ¿vale? Se incrementó muy mucho o se motivó, ¿vale? El desarrollo de elementos geométricos y de instrumentos geométricos históricos, ¿vale? Para orientarnos, que si el sextante, ¿vale? El catalejo, ¿vale? Los objetos. ¿Hay algún mecanismo? Ay, ¿cómo se llama? Oh, no me sale ahora, ¿vale? Em, para la orientación de noche mediante las estrellas, y ahí tenemos mucha geometría dentro, ¿vale? Por ejemplo, para medir el ángulo de la estrella con respecto a la superficie del mar y así poder orientar. Entonces, basado en esto, pues podemos hacer también pues, un proyecto, un pequeño innovación educativa, ¿vale? Aparte, lo interesante de esta innovación educativa es que podemos profundizar más en nuestra propia cultura, ¿de acuerdo? Y investigar un poquito más, ¿vale? Sobre los conocimientos geométricos, ¿vale? Que tenían a lo mejor por las civilizaciones que pasaron por aquel lugar donde vivimos. Por ejemplo, nosotros aquí que vivimos en España, ha habido civilizaciones, por ejemplo, yo soy del sur de España, hubo una civilización que se llamaba Tartesos, que tenían la capacidad de predecir fenómenos astronómicos. ¿De acuerdo? Y para eso pues tenían que tener un cierto conocimiento de geometría, ¿vale? Y de matemáticas. Estaba hablando de civilizaciones a lo mejor 2000, 3000 años atrás, ¿vale? Entonces, es muy interesante y lo podemos unir aquí la matemática, ¿vale? Con asignaturas como la historia, ¿no? Fijaos que pocas veces pensaríamos que la matemática y la historia pues, tendrían un punto en unión, pues si lo tienen aquí os lo presenta. El objetivo, pues sería investigar instrumentos geométricos históricos, por ejemplo, el astrolabio, compases, escuadras, cuadrantes, ¿vale? Por ejemplo, reconstruir modelos, comprender conceptos geométricos, por ejemplo, cómo se usa un astrolabio o cómo se usa un compás para poder localizarnos en el mar, ¿vale? Descubrir aplicaciones históricas, presentes y demás, ¿vale? La metodología. Pues aquí podemos seguir una metodología de investigación guiada, porque en el fondo los chicos lo que van a hacer es como una pequeña investigación, ¿vale? Van a tener que ir a fuentes históricas, van a tener que un poco como que rebuscar en la documentación, ¿vale? Para poder quizás elaborar réplicas de cartón o en impresión 3D o incluso simularlas en GeoGebra, ¿vale? Y luego poder experimentar con estos instrumentos. ¿Sí? ¿El resultado esperado? Por supuesto, la comprensión contextualizada de la geometría, que yo creo que esto es algo que nos sirve para todo lo que hemos presentado, la motivación mediante el aprendizaje activo, mejora del conocimiento histórico y científico, un conocimiento también mayor de las culturas que pasaron o que estuvieron allí donde nosotros vivimos y que son parte de nosotros, ¿vale? Porque nos han acompañado durante todo este tiempo, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí tenéis otro ejemplo, una infografía basado en ese texto, ¿vale? El primer paso podría ser investigación de fuentes históricas y análisis de fuentes. Luego podríamos hacer una réplica de los distintos elementos. Por ejemplo, aquí tenéis un astrolabio, ¿vale? Comprender cómo se utilizaban los astrolabios, ¿vale? Construcción y verificación mediante réplicas de cartón, madera, impresión 3D. Y luego experimentación y exposición de los resultados esperados por lo que hemos venido investigando. Que podría ser otro ejemplo, ¿de acuerdo? Sigamos. El uso de GeoGebra. El uso de GeoGebra no podía faltar en esta
en esta presentación de posibles innovaciones educativas en matemáticas. Ya sabéis que GeoGebra es este software que es tan potente que nos permite hacer tantas cosas en matemáticas y concretamente en geometría, ¿vale? Entonces, teniendo esto en cuenta, pues como digo, pues era obvio, ¿vale? De que podíamos plantearnos una innovación educativa, por ejemplo, que tuviera por título un laboratorio virtual de geometría con GeoGebra Lab, ¿vale? Ya os enseñé, creo que hace 2 o 3 clases, que GeoGebra Lab nos permitía también tener una aplicación de realidad aumentada, donde yo iba como proyectando objetos tridimensionales en el suelo del aula. Creo que vimos que en el suelo del aula cómo podíamos poner un cubo e interactuar de alguna manera con él, ¿vale? La justificación de esta innovación sería que GeoGebra, pues bueno, pues nos permite manipular objetos geométricos de forma interactiva. Podemos tocar, mover, arrastrar, cambiar, ¿vale? Nos ayuda a visualizar elementos y nos ayuda también a interiorizar las propiedades de estos elementos. Por ejemplo, muchos de vosotros en la actividad 3 que teníais que desarrollar un applet de GeoGebra, lo habéis comentado cómo ese applet nos podría ayudar a interiorizar la propiedad de que la suma de los ángulos interiores de un triángulo suman siempre 180 grados. Sencillamente generando un triángulo y viendo como si yo cambio el triángulo, la suma de esos ángulos interiores, pues siempre 180, ¿vale? Un ejemplo sencillo, pero que nos sirve para interiorizar mejor, bueno, pues esta propiedad, ¿vale? Aparte de interiorizar propiedades, bueno, pues también nos puede servir para demostrar teoremas de manera visual y desarrollar el pensamiento deductivo y el razonamiento geométrico, ¿vale? ¿Qué metodología vamos a usar? Por ejemplo, ya os digo que estos son ejemplos, sugerencias, ¿vale? El uso de simulaciones virtuales interactivas, ¿vale? Taller guiado, el reto de construcción, y también me parece muy interesante que los chicos puedan crear sus propias simulaciones y pequeñas aplicaciones, es decir, que tengan la posibilidad de programar con GeoGebra, ¿vale? Y que estos applets, ¿vale? Pues estén elaborados por los propios estudiantes, ¿de acuerdo? Eso les suele gustar porque les da una cierta autonomía, y esto de programar a los chicos les suele gustar bastante. Los resultados esperados, con una mayor autonomía en la resolución de problemas, mejor comprensión de teoremas y propiedades geométricas, habilidades de programación, mejora de la competencia digital, etcétera, etcétera. Ahora aquí tenéis, por ejemplo, una infografía basada en esta información, ¿no? La justificación, manipulación interactiva, visualización de elementos, lo que hemos venido comentando antes, ¿vale? Los objetivos, pues explorar construcciones geométricas, comprender propiedades, demostrar teoremas visualmente y el desarrollo del pensamiento deductivo, perdón. La metodología, el desarrollo de simulaciones virtuales interactivas, ¿vale? Talleres guiados. Aquí pueden trabajar por equipo, ¿eh? Esto no significa que tengan que trabajar de forma individual, sino que pueden trabajar de forma conjunta, ¿vale? Y los resultados, pues bueno, mejora de competencia digital, mejor comprensión de los teoremas, etcétera, ¿vale? Sigamos. Otra idea que nos puede ayudar, ¿vale? Por ejemplo, el, la creación, ¿vale? De un podcast, ¿eh? Esto es algo que yo sé que ya muchos colegios lo hacen y muchos institutos de secundaria lo hacen. Por ejemplo, en el cole de primaria donde va mi hija pequeña, tienen un podcast, ¿vale? Un podcast sobre el cole. Tratan distintos aspectos relativos al cole, pero bueno, también lo podemos usar para tratar aspectos relativos a las matemáticas. En este caso, se propone un podcast relativo a matemáticas, ¿vale? Haciendo uso de el último teorema de Fermat, este teorema que nos dice que no existe solución, este es el teorema de Fermat, ¿vale? Para la ecuación x elevado a n más y elevado a n igual a z elevado a n, si n es mayor de 2, ¿vale? No existe solución para esa ecuación. Si n es igual a 2, yo tengo el teorema de Pitágoras, ¿no? Y esto sí es solución, por ejemplo, 3, 4, 5 es solución de esto, ¿no? Pero si n es mayor que 2, no existe solución.
¿vale? Y esto fue el último, este se llama el último teorema de Fermat o el teorema de Fermat. Entonces, haciendo el paralelismo con el teorema de Fermat, pues el último podcast de Fermat. Sí, vale, podéis poner el título que queráis. ¿Cuál sería la justificación? Lo primero que la investigación en matemática, el trabajo para la creación de los episodios, ¿vale? Pues incitaría o motivaría, o queremos pensar que así sería, ¿vale? A los chicos para seguir trabajando en matemáticas. Aparte, hay algo que olvidamos muchas veces y es que la comunicación oral, ¿vale? El contarnos cosas, ¿vale? El contar ideas es algo importante en el desarrollo de la estructura del pensamiento matemático. ¿Eh? Las matemáticas no son una actividad, digamos, puramente individual, ¿vale? Hacia adentro de nosotros, sino también conlleva la expresión verbal de los conceptos que estamos aprendiendo. Y esto nos ayuda mucho, esta verbalización, nos ayuda mucho a interiorizar estos conceptos. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos que enseñar a alguien, tanto el que recibe la información como el que está enseñando aprende sobre la materia. Yo creo que he comentado alguna vez en clase que yo ya siendo licenciado en física tuve que enseñar una física general muy facilita de primero, no era ni siquiera de física, era de una ingeniería, y yo aprendí mucho en ese proceso de enseñar, porque tenía que diseccionar la materia hasta las últimas consecuencias para hacerla entendible para alguien que no tenía tanta competencia como yo. Entonces, en ese proceso esa verbalización también, pues se aprende mucho, ¿no? Entonces, esto es algo que muchas veces desdeñamos, que quizás incluso despreciamos y no debería ser así, ¿eh? La comunicación oral, como bien dice aquí, favorece la estructura del pensamiento matemático, ¿vale? Los objetivos de este proyecto, nada, explicar conceptos matemáticos sencillos y geométricos, pues de forma clara y quizás a un público no especialista. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos que como diseccionar, ¿vale? Como entender bien lo que vamos a explicar. Ya sabéis que si yo no entiendo perfectamente algo, difícilmente lo puedo explicar. ¿Eh? Luego, más objetivos que podríamos tener, pues relacionar la geometría con situaciones cotidianas y desarrollar, evidentemente, pues competencias comunicativas, ¿vale? Me vais a perdonar porque me llaman de la universidad. Un segundito, por favor. Ya, perdonad, es que me llaman de la universidad a ver si era algo urgente. Bueno, os decía, los objetivos relacionados a la geometría con situaciones cotidianas. Metodología, ¿cómo podemos hacer? Pues como en el podcast, para participar más de una persona, pues podemos trabajar de forma cooperativa o colaborativa. Tened en cuenta que aquí, para la creación de un episodio de un podcast, hay que guionizar, hay que grabar, hay que editar, hay que tener la idea, hay que buscar la información, hay que buscar ejemplos, hay que hacer digerible lo que queremos transmitir, ¿vale? Porque a lo mejor va a personas que no saben mucho de matemáticas. Por ejemplo, imaginar que esto se emite a las familias de los estudiantes, ¿vale? O las familias de los estudiantes tienen acceso al podcast. Entonces hay como mucho trabajo de detrás. Los resultados esperados, aparte de la mejora de la comprensión de los conceptos matemáticos tratados, evidentemente, pues fomentar un interés por las matemáticas, el desarrollo de las habilidades comunicativas, la creación de material divulgativo, etcétera, etcétera, ¿vale? Esa sería un poco la idea. Y aquí tenéis, bueno, pues de nuevo, pues una infografía al respecto sobre cómo lo podríamos generar, ¿vale? Sigamos. ¿Qué más podemos implementar? Pues bueno, pues como no podía ser de otra forma y dado que forma parte de este proyecto transversal que tenemos en UNIR, ¿vale? En este máster, pues un paseo matemático. Por ejemplo, paseos matemáticos por la ciudad, ¿vale? La idea sería, o la justificación de esto sería sacar al estudiante del entorno escolar, ¿vale? Que siempre, una vez que nos sacan de nuestro entorno habitual, pues somos más proclives a algo nuevo, ¿vale? Algo que se nos plantee nuevo y hacer de la ciudad,
¿vale? O del entorno en el cual nos movemos, ¿vale? Pues nuestro laboratorio de ideas, nuestro, digamos, espacio de experimentación de aquello que hemos venido aprendiendo en clase, ¿de acuerdo? Nos planteamos problemas contextualizados que nos sirvan para medir una estructura, para medir la altura de un árbol y demás. Por ejemplo, me gustó mucho cuando tuviste la actividad 2, ¿vale? Con esto de los objetivos de desarrollo sostenible, que muchos de vosotros me planteasteis el medir las alturas de las rampas que tienen que tener hoy, al menos en España, pues todos los edificios públicos para el acceso de personas que van en silla de ruedas, ¿vale? ¿Cuál es el ángulo máximo y el mínimo que tienen que tener estas rampas y demás? Me pareció como muy interesante, un ejemplo de geometría muy bonito, ¿vale? Para poner en práctica pues, conceptos geométricos pues, que hemos venido aplicando, ¿vale? En clase. Objetivos de este paseo matemático, pues nada, identificar figuras, simetrías, proporciones en el entorno, aplicar teoremas, etcétera, ¿vale? Metodología. Aquí podemos aplicar, por ejemplo, lo que sería el aprendizaje basado en problemas. ¿De acuerdo? Planteamos un problema, por ejemplo, ¿cuál sería la altura o la longitud de la rampa para el acceso a un edificio público que tiene, yo qué sé, pone una escalera con 10 escalones? ¿Eh? ¿O cuánto mide el teodolito, el, el monolito que hay en la plaza de la ciudad, sabiendo que la sombra, algo así? ¿Eh? Y mediante el uso de fotografía, mediciones, ¿os acordáis también del desarrollo de ese teodolito casero que os puse el vídeo? Que por cierto tenéis el vídeo disponible. También en la sección en el campus virtual, elaboración de mapas y panel explicativo, pues podemos ir solventando estos problemas. ¿Qué resultados serían los esperables? Bueno, pues la comprensión práctica de conceptos geométricos, tener en cuenta que lo que hemos venido aprendiendo en clase, ahora lo vamos a poner en marcha, ¿vale? Resolviendo algo concreto, aumento de la curiosidad, de la motivación, trabajo en equipo y el desarrollo de esta nueva interpretación de que la geometría sirve para algo que podemos tocar con las manos, algo que está en la ciudad, o por ejemplo, tan, tan tangible como medir la altura de una rampa, ¿vale? Para hacerla accesible a personas en silla de ruedas, ¿de acuerdo? Este, este poder tocar con las manos algo que muchas veces lo hacemos demasiado abstracto, ¿vale? Tiene importancia a la hora de fijar ideas y sobre todo a la hora de producir aprendizajes significativos, es decir, aprendizaje que perduren en el tiempo, ¿vale? Aquí tenéis, pues nada, un ejemplito de una infografía de cómo sería, pues algo así, ¿vale? Que podemos hacer, por ejemplo. Más, ¿qué podemos plantear? Un proyecto STEM, ¿vale? Por ejemplo, herramientas geométricas para resolver retos STEM. Aquí, ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer uso de la geometría para resolver problemas de otro campo, por ejemplo, de tecnología, de ciencia, ¿vale? De física, de química, etcétera, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, el desarrollo de un sistema de regadío, ¿vale? El desarrollo de un sistema de regadío es algo que tiene su miga, ¿eh? No es algo sencillo, ¿vale? El desarrollo de un coche eléctrico a escala, el desarrollo de una grúa mecánica, por ejemplo, todo esto de las grúas y lo que se llaman los polipastos y las poleas. Todo este trabajo con poleas, polipastos y demás, a mí me resulta como muy interesante y hay mucho de geometría sobre dónde pongo el punto de apoyo, cómo de largo tiene que ser la palanca, etcétera, ¿vale? Entonces aquí tiene mucha historia, ¿vale? Otro ejemplo que a mí siempre me llamó mucho la atención, ¿vale? Es cuando se empieza a trabajar en física, ¿vale? Cuando el ejemplo este típico de tú tienes un cañón con una bala de cañón, ¿vale? ¿Verdad? El cual tiene que ser este ángulo para maximizar esta distancia, para que el alcance sea máximo, ¿vale? ¿Y cómo tiene que ser el ángulo, ¿vale? Estos son parábolas. Parábolas que son cónicas, ¿vale? Porque la solución de las ecuaciones, estas son parábolas, ¿eh?
ese tipo de problemas, ¿vale? Entonces esta intuición geométrica la podemos utilizar también de hecho las debemos utilizar pues, en otras disciplinas científicas. ¿Eh? ¿Cómo trabajaríamos? Podemos trabajar mediante aprendizaje basado en proyectos o a mí también se me ocurre trabajar mediante aprendizaje basado en problemas, en los cuales tengamos una suerte de distintos problemas de distintos campos, ¿vale? Y vayamos viendo cómo mediante el uso de la geometría pues podemos ir resolviendo pues los distintos problemas. Podría ser un ejemplo, ¿vale? A la hora de trabajar. ¿Qué resultados esperados? Pues igual que antes os decía que en los paseos matemáticos aquí tendríamos una aplicación directa de la geometría en la vida cotidiana, pues aquí tenemos una aplicación directa de la importancia de la geometría en otro campo de la investigación científica, por ejemplo, en físicas o en química. En química la geometría tiene mucho sentido también a la hora de investigar, ¿vale? Las estructuras tridimensionales de moléculas, ¿vale? Lo que se llaman las isometrías, ¿vale? Lo que llaman isómeros en moléculas, ¿vale? De cómo cambia la estructura según las propiedades, según los cambios dimétricos que yo produzca en la molécula. Entonces todo tiene como mucha relación. ¿Vale? Aparte de esta aplicación de conceptos geométricos, ¿vale? Y de esta interiorización de la importancia de la geometría y de esta puesta en valor de estos conceptos muy teóricos que solemos ver, ¿vale? También para mí es importante el desarrollo de habilidades de investigación y diseño. ¿Eh? ¿Por qué es importante para mí? Porque a la hora de trabajar en ciencia, ¿vale? No quiero decir con esto que todos los chicos tengan que hacer ciencia, ni mucho menos, ¿no? Pero entenderme el argumento. ¿Vale? Hay chicos que quizás no tengan unas notas excepcionales o no sean especialmente brillantes, pero sin embargo a la hora de trabajar en investigación se les da súper bien. Son súper hábiles. ¿Vale? Tienen ese punto, ¿vale? De que se da súper bien. Y al contrario también pasa. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con gente, chavales, muy en trabajo de investigación, yo en mi labor de investigación. Chavales con muy buena nota, pero que luego a la hora de hacer investigación no acababan de arrancar, ¿vale? Y he tenido otra gente que a lo mejor no tenía muy buena nota y que eran súper buenos en la investigación. Entonces, el desarrollo de habilidades de investigación, ¿vale? A lo mejor os sorprende, ¿vale? A lo mejor un chaval con una chica que va ahí un poquito más renqueante con los estudios y luego pues se descubre, ¿vale? Que se le da súper bien. Con lo cual, pues en aras de motivar a los chicos, ¿vale? Para seguir trabajando, seguir estudiando, pues es una buena idea, ¿vale? Y aparte, pues esto está de acuerdo con este desarrollo de las competencias, ¿vale? Que tenemos en España, donde ya no es solo importante el saber, sino el saber qué hacer con aquello que sabemos. Bueno, aquí tenéis la infografía. Por último, y como no podía ser de otra forma, ya que lo hemos tratado en una de las actividades, podríamos trabajar los objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, la geometría nos puede ayudar a contribuir o puede contribuir a analizar problemas reales vinculados al desarrollo de los objetivos disponibles. Por ejemplo, como comentabais bien en la actividad, en los dos, el, el desarrollo de espacios sostenibles, con zonas verdes, evitando lo que se llaman las islas de calor, el análisis de datos ambientales, la accesibilidad a edificios, ¿vale? El desarrollo más eficiente del tráfico, por ejemplo, a la hora de canalizar el tráfico de una ciudad, ahí hay muchas matemáticas, ¿vale? Hay muchas matemáticas, hay cosas muy curiosas de matemáticas, ¿vale? Sobre cómo hacer más óptimo el tráfico en una ciudad. ¿Eh? No sé, elegir qué vegetación utilizar dependiendo de la forma final que adquiere el árbol, etcétera, etcétera. Entonces aquí pues podemos aplicar pues mucha geometría de nuevo y aparte estamos trabajando, ¿vale? En aras de los objetivos de desarrollo sostenible, intentando, bueno, pues generar pues, un mundo más sostenible entre todos, ¿vale? Los objetivos, pues desarrollar de nuevo contenidos geométricos para algo real, ¿vale? Es decir, tenemos un problema
Ahí vamos a aplicar aquello que hemos venido aprendiendo en clase, ¿vale? Analizar soluciones espaciales eficientes, promover el pensamiento crítico, etcétera, ¿vale? Metodología. Por ejemplo, podemos trabajar mediante el aprendizaje basado en problemas, ¿vale? O bien podemos trabajar mediante el aprendizaje servicio, que se llama, en el cual detectamos una necesidad en la comunidad. Por ejemplo, tenemos una falta de zonas verdes o tenemos dificultades en la accesibilidad a determinado edificio, ¿vale? Y con lo que nosotros sabemos, nos ponemos a intentar buscar, pues, una solución, una posible solución a aquel problema que hemos detectado, ¿vale? Eso sería aprendizaje servicio en el cual, pues, ponemos a disposición de la comunidad, ¿vale? Nuestros conocimientos, ¿de acuerdo? Esto es algo que suele funcionar muy bien porque, de nuevo, lo que hacemos es ver de forma práctica, ¿vale? Poner manos a la obra, mancharnos de barro, ¿sí? Utilizando todos los conceptos teóricos que hemos aprendido antes. ¿De acuerdo? Entonces, la geometría deja de ser algo totalmente abstracto, que es como lo solemos presentar muchas veces, y pasa a ser algo práctico, útil, si queréis, ponerme útil entre comillas, ¿vale? Pero útil. ¿De acuerdo? Resultados esperados: concienciación socioambiental, capacidad para aplicar la geometría a retos globales, desarrollo de las competencias, desarrollo de soluciones creativas, etcétera, ¿vale? Pues aquí tenéis de nuevo, pues, una pequeña infografía al respecto, ¿vale? Bueno, estas serían ideas que podemos poner en marcha para plantearnos una innovación educativa, siempre teniendo en cuenta, claro está, lo que discutimos en la clase anterior, ¿vale? De todos estos pasos que debemos dar, todo lo que tenemos que tener en mente. Yo digo que estas son ideas. Seguro que si le dais una pensada, pues se os ocurre, pues, alguna otra idea, se os ocurre, pues, algo más que podríamos implementar. A mí, personalmente, ya os digo, me gustan mucho las cosas de frontera, ¿vale? Las cosas que mezclan bloques de conocimiento que en principio podríamos pensar que no tenían ninguna relación, por ejemplo, con el mundo del arte. Eso a mí, mi gusto personal, ¿vale? Y también me parece muy interesante de cara al trabajo con chicos, ¿vale? El intentar trabajar algún problema real de la comunidad en la que está el centro, ¿vale? Lo que sería lo que hemos venido, lo que os he dicho antes, el aprendizaje servicio, ¿vale? Hemos detectado este problema, pues tenemos esta necesidad, qué respuesta podemos dar, ¿vale? Y cómo lo podemos hacer. Porque aparte de poner en marcha aquello que hemos aprendido teóricamente en el aula, ¿vale? Estamos ayudando a resolver un problema de la comunidad. Es decir, los chicos se van a sentir como útiles, ¿no? Recompensados porque están haciendo algo con su educación, ¿vale? Con la educación que están recibiendo. Están viviendo en primera persona cómo la educación les puede ayudar a transformar, ¿vale? Su entorno más real. Yo creo que eso es importante, ir a los chicos y chicas les gusta, ¿vale? Y les suele motivar este tipo de cosas. ¿De Pero ya os digo que estos son ideas, ¿eh? Seguro que tenéis más ideas. Por último, y para concluir la clase de hoy, pues nada, presentaros, pues, un proyecto real de innovación en geometría que utiliza la papiroflexia, ¿vale? Como un resultado adecuado para la enseñanza de la geometría, ¿vale? Este proyecto tenéis el link en los apuntes del paper, el cual os lo podéis leer, ¿vale? Introduce un enfoque cuantitativo. ¿Qué significa un enfoque cuantitativo? Que midió de forma real, ¿vale? El impacto de la innovación, teniendo un grupo de control y un grupo experimental. ¿Qué significa esto? Que hubo un grupo en el cual no introdujimos la innovación educativa y en el otro grupo sí. Y luego comparamos, ¿vale? Pues qué grupo, pues, podía responder mejor a una determinada prueba, ¿vale? O qué grupo había afianzado mejor los conceptos matemáticos. Si el grupo de control y el grupo experimental son iguales, pues entonces la innovación educativa no ha tenido ningún impacto real. Si el grupo experimental, ¿vale?, tenía mejores resultados que el grupo de control, pues ahí podemos medir un cierto impacto de la innovación que estamos planteando. ¿De acuerdo? La idea, evidentemente, es la misma que hemos venido desgranando a lo largo, creo que, de todas las sesiones que hemos tenido juntos de esta semana.
¿vale? Tenemos un problema con la enseñanza de las matemáticas, ¿vale? Y concretamente con la enseñanza de la geometría. ¿Por qué? Porque lo presentamos de una forma muy teórica, porque esto muchas veces se destierran al final de la asignatura, cuando ya todo el mundo está cansado, se suele correr, ¿vale? Y los resultados no son buenos, ¿vale? Es decir, los resultados de las pruebas, ¿vale? Aquí menciona unas pruebas que se llaman pruebas saber, ¿vale? Pues siguen, siguen decayendo año tras año. Aparte de esto, parece que los docentes, ¿vale? Pues tampoco tienen mucho conocimiento de estrategias innovadoras, por ejemplo, de todos estos proyectos de innovación educativa que hemos venido discutiendo, pues, a lo largo de esta clase, ¿vale? Entonces, lo que se propone es el uso de una solución innovadora, en este caso el uso de la papiroflexia, ¿vale? O el origami para el trabajo en geometría. Ese sería un poquito la justificación, el contexto en el cual nos vamos a basar. Los objetivos, ¿cuál sería? Pues mejorar el aprendizaje de los estudiantes en geometría, ¿vale? A partir de técnicas didácticas basadas en papiroflexia. Es decir, vamos a utilizar la papiroflexia, el origami, para el trabajo en geometría, ¿vale? ¿Cuál sería mi hipótesis de partida? Que si yo utilizo la papiroflexia como herramienta educativo, ¿vale? Hago esta innovación educativa, mis estudiantes van a mejorar en la comprensión de los conceptos geométricos que quiero transmitir. Esa sería mi hipótesis. Para comprobar que mi hipótesis es cierta, pues se hace en el artículo lo que comentaba antes. Tengo dos grupos, un grupo de control en el cual sigo la enseñanza tradicional, ponerme tradicional entre comillas, es decir, no introduzco la innovación educativa, un grupo experimental en el cual introduzco la innovación educativa, en este caso basada en la papiroflexia. Luego comparo resultados. Ahora, a ver si mi hipótesis es cierta o no es cierta, si existen diferencias significativas entre un grupo y otro grupo, ¿vale? Este sería un poco el contexto de la innovación educativa que yo quiero seguir. Como mencionamos en la clase anterior, la innovación educativa, para llevarla a cabo, tengo que seguir un proceso de investigación, es decir, tengo que tener un marco teórico y un estudio bibliográfico para saber cómo comportarme, es decir, para saber qué hacer, ¿vale? Cómo llevarlo a cabo, por ejemplo, puedo seguir el método de Van Gile, que sería en este caso la base metodológica del proyecto, ¿vale? Esto no va yo, voy a hacerlo de esta forma a ver si funciona. No, tengo que revisar la bibliografía, el marco teórico, ¿vale? Tengo que construir un marco teórico para ver, pues, cómo proceder. Una vez que esto lo tengo claro, pues, puedo generar, pues, un pequeño proyectillo, a ver si esto funciona, ¿vale? Esta sería la metodología de investigación, ¿vale? Que se basa en un estudio de caso con un grupo de control, como os decía, y un grupo experimental, ¿vale? Este es un enfoque cuantitativo en el sentido de que yo puedo medir. Entonces lo que se hizo fue, en una etapa cero, se pasó un test, ¿vale? En una etapa 1 se aplicó un pretest a los estudiantes. En la etapa 2 hubo una intervención pedagógica, ¿vale? Basada en la papiroflexia. En la etapa 3 se pasó de nuevo el test, ¿vale? Y se compararon los resultados de los dos grupos, ¿vale? Aquí tenéis un poco el esquema, ¿vale? Se valida un test, ¿vale? Por parte de los docentes, se le pasa a los estudiantes, se hace la intervención pedagógica en el grupo experimental, el grupo de control sigue con la experiencia habitual de aprendizaje. En la etapa 3 se pasa otro test, ¿vale? Y se compara, ¿vale? Los resultados de uno y otro y también los resultados entre el pretest y el posttest de ambos grupos, ¿vale? Y luego se evalúa la hipótesis. ¿Tiene sentido lo que he hecho? ¿No tiene sentido? ¿Tengo mejores resultados? ¿No tiene mejores resultados? ¿Vale? Las conclusiones seguidas fueron que, las conclusiones obtenidas, mejor dicho, ¿vale? Fueron que el grupo experimental basada en esta que trabajó mediante esta innovación educativa, pues obtuvo mejores resultados que el grupo de control. Como esto fue así, pues podemos concluir que la construcción de figuras geométricas a partir de la papiroflexia pues ayuda al reconocimiento de cualidades, uy, que fue todo torcido, y propiedades geométricas,
¿vale? Lo que incide, pues, en mejores resultados en en las pruebas, en este caso, las pruebas saber que sean, ¿vale? Aparte, pues, de esto que nos dice que la innovación educativa pues, estaba bien planteado y que tiene un impacto positivo, ¿vale? Pues se reafirma los niveles crecientes de desarrollo mental en geometría según el modelo de Van Gile, porque estaban siguiendo el modelo de Van Gile, ¿vale? Y por tanto, los resultados del análisis confirman la hipótesis inicial al asegurar que el grupo experimental mejoró significativamente sus resultados en la evaluación frente al grupo de control. Dicho de otra forma, el grupo en el cual yo tuve la innovación educativa, ¿vale? Obtuvo mejores resultados del grupo que siguió con la enseñanza habitual, ¿vale? Por lo cual, la hipótesis de la que yo partía, pues parece confirmarse de que la innovación educativa pues, tuvo un impacto positivo en el grupo experimental y puede ser extendida, ¿vale? Como herramienta pedagógica. En definitiva, este sería un poco cómo llevar a cabo un proyecto de innovación educativa. ¿Veis? Ya no es solo pensarlo e intervenir, sino también tenemos que comprobar resultados y que lo que estamos planteando pues no funciona. ¿Vale? Os recomiendo que le echéis un vistacillo al artículo, ¿vale? Donde viene todo esto más detallado. El artículo recibió un premio, ahora no me acuerdo de qué premio fue, pero tuvo bastante eco, ¿vale? Porque fue una intervención educativa y aparte el origami, la papiroflexia, una de las ventajas que tiene es que es algo muy barato. Es decir, solo necesitamos papel. Muchas de las innovaciones educativas que os he presentado antes, pues se necesita pues un cierto equipo, ¿vale? Unos ciertos recursos que no todos los centros educativos, pues desgraciadamente tienen. ¿Vale? Entonces, siempre es un valor añadido que aquella innovación educativa que nosotros planteemos, ¿vale? Se haga con recursos que sean baratos y fácilmente accesibles. Con lo cual, pues lo que hace es ampliar el abanico, ¿vale? De posibles centros o docentes que puedan poner en marcha aquello que estamos buscando. ¿De acuerdo? Pues muy bien, pues bueno, pues hasta aquí, ¿vale? Ya os digo que esto en general es ir rellenando, o la idea es ir rellenando esta caja de herramientas, ¿vale? Para que tengáis recursos para que vosotros lo podáis poner en marcha, ¿de acuerdo? Pues bueno, pues nos hemos comido la clase de hoy, pues lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? La semana que viene nos vemos el miércoles y nada, y poco más. Pasad muy buen día y cualquier cosilla que os surja, ¿vale? Me comentáis en el foro. Nada, oye, muy buen día y nos vemos el miércoles. Venga, chao, chao, chao.